Hoy quiero platicar sobre un personaje icónico en la historia de la pachería en Chihuahua. Un personaje que, por tener un apellido tan relacionado con el poder y con el gobierno aquí en Chihuahua, ha causado ahorita en la actualidad, siglo XXI, una gran polémica. Voy a hablar de Joaquín Terrazas. Joaquín Terrazas fue nombrado como el héroe de Tres Castillos. Ahorita vamos a explicar por qué. Y también le llamaron el azote de los apaches. Pero hablar de Joaquín Terrazas es hablar del desierto, de llevar una vida recia, vigorosa, dura, muy dura. Es hablar de los llanos, hablar de la pradera, de las montañas, de la soledad, vivir en soledad prácticamente, ¿verdad? En esa soledad que forja el carácter y la personalidad, que eso fue realmente lo que ha sido una constante respecto a la gente del norte. Esa personalidad, ese carácter se forma porque se resisten los fríos y los calores intensos también. Ese frío de invierno, pero ese calor de verano es algo, es una, es una proeza, pues, ¿no? En aquel tiempo en el que él vivió, que fue el siglo XIX, aguantar la sed en los intensos calorones de verano, en el desierto, y luego aguantar el hambre también, ¿verdad? Hasta buscar y encontrar realmente cómo satisfacer esas necesidades. Bueno, pues eran características necesarias que tenía la gente del norte para poder enfrentar los peligros que había y que existían, y en este caso pues, estamos hablando de los apaches, ¿no? Esos enemigos que finalmente fueron víctimas pues del avance y del desarrollo de la civilización. Bueno, esa, este, Joaquín Terrazas enfrentó, no, en su vida tuvo tres etapas de desarrollo en su personalidad o ya en su vida, vamos a decir, profesional, porque pues, él era un empleado de gobierno. Participación que tuvo Joaquín Terrazas en la guerra de México contra Estados Unidos no está muy clara, la verdad, pero sí muy bien definido contra los apaches y contra los franceses, ¿verdad? Pero bueno, el nombre de Joaquín Terrazas era José Joaquín de Jesús Gonzaga Terrazas y Quesada. Antes se le ponían los apellidos hasta de los tatarabuelos, ¿no? Él nace el 16 de abril de 1829 en la hacienda, en la hacienda La Labor de Dolores, que después por el apellido de Terrazas se le pone la Labor de Terrazas, como se le conoce ahorita en la actualidad. Está aquí a 10 kilómetros de la capital del estado. Bueno, él se cría o lo cría su abuelo Roque. A este señor le gustaba mucho la cacería y le gustaban mucho las armas. Entonces lo enseña, o sea, se lo lleva de cacería a las sierras cercanas de aquí de Chihuahua, y le va enseñando los aguajes, los lugares en donde puede encontrar agua, comida, cuevas, arroyos, etcétera, ¿no? Lo trae en la montaña, en el cerro, en la pradera, en el desierto, en todos lados. Bueno, pues es un señor de campo, ¿no? ¿Y qué sierras recorre aquí? Bueno, las que están aquí alrededor, ¿no? Las Huertas, el Perico, la Sierra Azul, los Pilares, acá Majalca, todo eso, las Rusias, todo eso lo conoce a la perfección. Acostumbrado pues a andar con su abuelo en la soledad, en las planicies, en la llanura, en la pradera, conoce todas las veredas, todos los ríos, antes que llevaban agua, ¿no? Entonces, de todo eso, aparte le enseña a disparar. Entonces era muy buen tirador. Pero no nada más eso, como salían a caballo, le enseña a montar, le enseña a errar, le enseña a él mismo a arrendar, traerse su animal y ponerle su montura
y luego lo amaestró, ¿no? Le enseñó a obedecer, para este lado, para el otro hay que detenerse. Le enseñó a no hacer ruido, también él a no hacer ruido. Le enseñó también a, si disparaba arriba del caballo, que el caballo no se alarmara, no se asustara, no saliera corriendo. De todo esto, pues era toda una proeza, ¿no? Porque otra de las cosas que le enseñó el abuelo Roque fue a saber agüellar. Es que su papá muere en 1849 y él se hace cargo de la familia. Se hace cargo de Mariana, de Juana, de Guadalupe y de Trinidad. Pero no nada más eso, sino que se casa con Rosaura Enríquez y tiene 2 hijos, Ignacio y Sabino. Y bueno, pues la responsabilidad, digamos que para un joven de 25, 26 años, pues es mucha. Que es cuando le llama el gobierno, ya se enteran de las habilidades de Joaquín Terrazas y le llama al gobierno para formar un equipo, un grupo, y que haya una campaña constante, permanente contra los apaches, ¿verdad? Ahí es en donde empieza él a darse a conocer, y con esas cualidades que tenía, pues a buscar a los apaches. Y yo siempre lo he mencionado, él era un cazarrecompensas, un cazacaballeras, porque estamos hablando que en 1856 le llaman, pero las contratas de sangre en Chihuahua iniciaron en 1839. Entonces ya él sabía muy bien localizar a los apaches, darles muerte y escaparlos, ¿verdad? Entonces, no era una perita en dulce, por supuesto, pero de alguna manera, pues era la vida que estaba viviendo. Y bueno, él aplicaba al máximo todos los conocimientos que obtuvo de su abuelo Roque, ya que pues también él sabía que tenía que acercarse con mucho sigilio hasta el aduar de los apaches y atacarlos al alba. ¿Qué hacía el apache? Lo que hacía en cuanto escuchaba los disparos o que había un ataque, huía. No era por cobardía, sino por el temor de que fueran mayor cantidad de gente los que los atacaran. Entonces, por eso es que cuando ganaban una partida los rifleros, pues recogían caballos, mulas, enseres, y aparte hombres, mujeres o niños que asesinaban, porque pues realmente era una lucha a muerte. Esas persecuciones que se hacían en todo el estado por parte de los rifleros y aquella gente que contrató el gobierno del estado para la exterminación de la apachería, pues era una lucha, yo lo he dicho, una lucha fraternal, porque lo he mencionado mucho también, muchos apaches nacieron, vivieron y murieron aquí en Chihuahua. Entonces, Chihuahua prácticamente siempre ha pertenecido primero a los territorios, a la Nueva España, después México y Estados Unidos, pues el límite se marcó en 1848. Y si pudiéramos mencionar de cuál era el éxito de Joaquín Terrazas, ¿qué diríamos? Bueno, pues el éxito de Terrazas fue que él seleccionaba a su gente. Él decía a quién iba, o sea, él se iba al Carrizal y juntaba gente, se iba a San Andrés, juntaba gente, se iba a Galeana y juntaba gente probada, leal, honorable, pero bueno, eran hombres también formados en el desierto, en la pradera, ¿verdad? Eran hombres recios, sobrios, eran firmes, ¿cómo se dice? Totalmente leales a las instrucciones. De hecho, admiraban a Joaquín Terrazas por todo lo que hacía, ¿verdad? Él representaba de alguna manera el brazo derecho o ejecutor de Luis Terrazas. Y Luis Terrazas por representar el desarrollo, que la otra cara de la moneda en contra de la apachería, ¿verdad? Entonces, estos rifleros, esta gente cuando regresaba en campaña, pues eran denominados pues como unos héroes, ¿no? Porque se enfrentaban a los apaches. O sea, no era una cuestión sencilla enfrentar a los apaches. En 1858 el gobernador Antonio Ochoa fue a pedirle a Terrazas que lo apoyara para atacar a los apaches, y le dio el cargo de capitán. En ese momento empieza su carrera, le da ese grado en las armas o en la milicia, por decirlo de alguna manera, pero era por las luchas intestinales que había en la política aquí en el estado de Chihuahua. Era el partido conservador contra el liberal. Entonces,
Él estaba del lado de los conservadores porque lo estaban contratando, le estaban dando ese cargo contra los liberales. Así pues, ahí también hay otra lucha intestinal, fraternal, entre los chihuahuenses. Pero lo menciono porque ahí le dan el primer cargo de capitán. Ahora, en 1861 es cuando un grupo de apaches, voy a mencionar los capitancillos. El capitancillo Venancio, Agatón, Gorgonio, Cojinillín, Antonio el Zurdo, Taralchi y José Nuevo, ellos fueron organizados por Joaquín Terrazas para venir a Chihuahua, a la capital del estado, y firmar la paz. Sin embargo, ¿qué sucede? Ya quedaron de acuerdo en que iba a venir Coleto Amarillo y 3 capitancillos, pero en el camino llegando a Agua Nueva, donde se está pactando la paz, uno de la soldadesca le hace señas a Coleto Amarillo, que cuando van pasando por ahí le dice que le van a cortar el cuello, que lo van a asesinar. ¿Y qué sucede? Es la estampida, porque es importante que el gobierno tuviera en alguna ocasión la capacidad de hacer la paz con la pachería. Pero la verdad es que siempre hubo traiciones. En Casagrandes traicionó Joaquín Terrazas y el capitán Gordo a Ju y a Jerónimo. Bueno, hay una versión en el sentido que en Tres Castillos Victorio iba a recibir, de alguna manera lo estaban esperando o se iban a ver para pactar la paz, o de lo contrario irse a las Montañas Azules con Ju. Y los apaches siempre creían en la palabra. ¿Por qué? Por la honorabilidad. La palabra es valiosa. La gente del norte, cuando da su palabra, es una palabra que es ley. Entonces, ellos siempre que los invitaron a a firmar la paz, ellos estaban de acuerdo, porque también las familias ya estaban cansadas. O sea, siempre andar a salto de mata, andar buscando qué comer, andar buscando de alguna manera, pues a los niños los estaban asesinando. No tenían niños, no tenían mujeres, porque también a las mujeres las mataban, las asesinaban. Entonces, finalmente, cuando Joaquín Terrazas los vuelve a citar, entonces los ataca a toda la comitiva, y ahí en ese ataque muere Venancio, muere Agatón y muere José Nuevo, capitancillos que tenían una ascendencia dentro de la tribu de la pachería que estaba sentada aquí en Chihuahua. Estaba entre Encinillas, Agua Nueva y el Saus. Entonces, eso de las traiciones es algo fatal que en toda la historia de México, y no fue la excepción la pachería, en que se dio esa, pues, bueno, para la gente de bien, es fatal, una traición de la persona que sea, y más cuando se está tratando de llegar a una negociación y que sean engañados. A Joaquín Terrazas, con ese motivo, más otras cosas que están a su favor, le permiten o lo ascienden a teniente coronel. Joaquín Terrazas, una persona brillante, una persona honorable, una persona pues obediente al gobierno. Hay algunos eventos importantes que suceden aquí en la historia de Chihuahua, políticamente hablando. A Luis Terrazas, en 1860, él defiende la República, defiende a Benito Juárez, y eso le hace merecedor de que el Congreso le otorgue una espada de oro con su nombre. Muy bonita, ¿verdad? Porque defendió la Constitución de 1857. Vamos, Luis Terrazas es primo de Joaquín Terrazas. Y el principal defensor, guerrero, militar que estuvo al lado de Luis Terrazas, pues fue Joaquín Terrazas. O sea, él era el personaje, era la persona, era el ejecutor, él era el que sabían disparar, él era el que enfrentaba, el que organizaba. Entonces, era el brazo derecho. Así, Benito Juárez tiene Joaquín Terrazas tiene un prestigio con Benito Juárez, ¿sí?
¿Por qué? Pues precisamente por eso. Benito Juárez, cuando huye de México y viene hacia el norte, que lo vienen siguiendo los franceses, él trae toda la comitiva del gobierno y se trae la imprenta en una carreta. Viene y al pueblo que llegan, a la ciudad que llegan, ahí sacan la imprenta y hacen la propaganda. Esa imprenta se la asignaron a Joaquín Terrazas para que él la buscara, la escondiera. En una huida que se fue Benito Juárez con la comitiva a Paso del Norte, le entregan a Joaquín Terrazas. Entonces, era una persona de mucha confianza. Así pues, en 1865 Benito Juárez le da un ascenso y lo hace coronel. Ese es el motivo por el que Joaquín Terrazas es coronel. Han sido ascensos fortuitos, pero en base a su valentía y a la defensa que ha hecho a estos personajes que marcaron la historia de Chihuahua y de México, aquí en este caso, ¿verdad? Así también, pues, Joaquín Terrazas escolta a Benito Juárez cuando sale de Chihuahua, huyendo, corriendo, se va a Paso del Norte, lo que es ahora Ciudad Juárez. Y luego, luego voy a platicarles un evento que hay con Manto Negro. En otro capítulo voy a platicarles algo que sucede entre Joaquín Terrazas, Benito Juárez y Manto Negro. Ok. De alguna manera, ya cuando Benito Juárez está en Ciudad Juárez, para evitar que los franceses capturen Chihuahua y lo capturen a él y poner en riesgo la integridad de la República Mexicana, le pide a Luis Terrazas que organicen en la sierra, en todos lados de Chihuahua, a las milicias para que defiendan la República. Y Luis Terrazas le pide a Joaquín Terrazas que haga eso, ¿verdad? Una persona que tiene mucho respeto, con mucha lealtad y mucho valor, y Joaquín Terrazas es lo que hace. De hecho, cuando llegan los franceses aquí a Chihuahua, quien hace la defensa organizando a la milicia fueron Luis Terrazas y Joaquín Terrazas, y se logra expulsar a los franceses de Chihuahua. Pero como el gobernador es Luis Terrazas, pues las palmas son para Luis Terrazas, pero Benito Juárez nunca olvida esos servicios que le presta Joaquín Terrazas al Estado. Este evento de recuperar Chihuahua se llevó a cabo el 25 de marzo de 1866. Ese fue el motivo por el que regresó Benito Juárez a Chihuahua. Y bueno, estamos hablando de 1871, cuando el presidente Juárez le expresa su gratitud personalmente a Joaquín Terrazas. Y para 1873, Joaquín Terrazas es designado subinspector de las colonias militares en el estado. ¿Qué significa? Se va a encargar de vigilar que, bueno, prácticamente va a organizar toda la defensa de las diferentes comunidades en contra de los indios bárbaros, llámese apaches y comanches. Hay que recordar que cuando anda Benito Juárez aquí, se descuida un poquito la situación de los ataques de los indios bárbaros en todo el estado, porque era más importante mantener el control o mantener la integridad de la república. Pero Joaquín Terrazas no deja de hacer esos trabajos por instrucciones de Benito Juárez. Esto sucede en 1873, y del 73 al 80 Joaquín Terrazas está persiguiendo a la apachería. Bueno, pero ya en 1880 se da el evento de la batalla de Tres Castillos, que para muchos es la masacre de Tres Castillos, ¿no? Porque pues Joaquín Terrazas junta a toda su milicia. Estamos hablando, pues hay muchas versiones, ¿no? 250, 350, 400. Yo vi una nota que eran hasta 600 rifleros contra 67 apaches, guerreros, porque aparte hubo mujeres, niños y ancianos. De hecho, mueren 67 guerreros y mueren 18 entre niños, mujeres y ancianos. Entonces, la cuestión es que el evento se da. En esa batalla, el triunfante pues fue Joaquín Terrazas, porque él fue el que organizó eso. Y eso le hace merecedor a que sea el héroe de Tres Castillos. Así le llaman, el héroe de Tres Castillos. No vamos a cuestionar si sí o si no, simplemente así se dieron las cosas, ¿no? Entonces, para 1885, Joaquín Terrazas
pues ya lo único que hace es mantener nomás el seguimiento a las acciones en contra de los apaches. Y en 1886, en el año en el que Jerónimo se entrega al general Miles allá en Sonora, Joaquín Terrazas está limpiando un rifle y tiene un disparo por accidente y se desgarra su brazo derecho y con eso queda inmovilizado, o bueno, queda ya no puede andar en los eventos pues de la guerra. O sea, se cierran con ese evento un capítulo de 30 años de seguir a los apaches. Imagínense ustedes cuántos apaches apresó, cuántas cabelleras presentó en 30 años con las habilidades que tenía. Él recorrió el estado de Chihuahua a pie, a caballo, en la mañana, mediodía, en la tarde, en tiempo de frío, en tiempo de calor, cruzando desiertos, montañas, por todos lados. Esos 78,000 kilómetros estuvo sorteando todos los peligros, desde animales salvajes hasta indios bárbaros, y tuvo mucho contacto tanto con comanches como con apaches. Pero bueno, todo tiene su fin y el 8 de octubre de 1901 fallece. Pero sí, bueno, pues con eso nos vamos. Fallece el 8 de octubre de 1901. Cuando Joaquín Terrazas fallece, queda pendiente la promesa que le habían hecho por haber atacado a los apaches frontalmente durante 3 décadas, que lo iban a hacer general. Nunca se lo cumplió el gobierno, ni su propio primo hermano. También por su participación en 25 de marzo de 1866 con la recuperación de la plaza de Chihuahua contra los franceses, no se le cumplió. También por los servicios que prestó contra la apachería en 1880, cuando muere Victorio en la masacre de Tres Castillos. Nada, no hubo eso. Pero también se ordenó y se aprobó a hacerle una medalla de oro para entregársela. Por supuesto que el Congreso del Estado tampoco lo mandó fundir la medalla. No se hizo. Pero bueno, en las afueras, en ese tiempo, en las afueras de la ciudad, en las goteras, se mandó a erigir un monumento que está ahí en Jardines del Santuario, aquí en Chihuahua. Es un monumento de unos 20 metros de altura, una cosa así. Está su perfil en mármol, y luego está muy bonita y dice ahí al calce: combatió siempre por la libertad y el progreso y triunfó sobre la barbarie en Tres Castillos. Y luego pues esto fue 1910, y con la dedicación al héroe de Tres Castillos. Este monumento está ubicado ahí en la avenida Zarco y Ernesto Talavera, en Jardines del Santuario. Es una colonia muy socorrida aquí. El medallón de bronce con su rostro se mandó a hacer a Estados Unidos. Y en lo alto, allá mero arriba, está una estatua que es similar a la diosa de la victoria. Entonces es un bonito monumento que ha creado una gran polémica. Por nuestra parte, pues nuestros respetos para la figura de Joaquín Terrazas. Fue un luchador, pero tuvo que aprender tantas cosas como lo saben los apaches. En fin, eso es lo que teníamos pendiente de platicar sobre el héroe de Tres Castillos.